Alfredo, de todas estas llamadas que te tocaron, de estas 203, ¿fueron más aquellas que terminaron en una despedida? ¿O hubo muchas que probablemente te tocó, no sé que probablemente no puedes saber el final de todas, pero de algunas que te haya tocado saber que el paciente logró recuperarse, logró salir del hospital, logró reencontrarse? ¿Cómo desarrollaste este programa de llamadas que conectaban a las personas que de alguna u otra forma, cuando tenían que ser hospitalizadas, pues se separaban definitivamente de su familia, Alfredo? Pues mira, la idea surgió de una persona nos pidió que teníamos la idea de que al ingresar, si ingresabas porque tenías síntomas de COVID, siempre ingresabas por la parte de área COVID y teníamos la idea que jamás íbamos a poder salir. La gente se creó esa idea que ya no ibas a regresar a casa. Y una persona, un familiar, la mamá de un joven, nos pidió que le hiciéramos una llamada mientras nos recibían ahí en el área COVID para poder comunicarse, pensando en que posiblemente ya no lo iba a ver. Y de ahí nace esa idea, esa parte de decir, no hay quien nos comunique. No fue tan sencillo, fue un poquito complicado el poder hacer entender que una videollamada le iba a generar, tanto en lo emocional como en lo fisiológico, le iba a generar muchos cambios positivos a la persona, al paciente, pero muchos más a la persona que se encontraba afuera. Mucha más paz, sobre todo porque todo el mundo no sabíamos qué iba a pasar. Había puertas cerradas en muchos hospitales para este plan, para este proyecto. ¿Cómo se fue dando esta apertura? Porque luego después hay una conexión incluso hasta con el área psicológica de algunos hospitales que dijeron, va, claro, hacemos lista y vamos viendo quiénes son las personas que necesitamos priorizar para este tipo de llamadas o videollamadas, porque me decías que además se dividía dependiendo de la necesidad. Así es, bueno, fue un programa que no fue tan sencillo poder poder ingresar por políticas o por otras razones que no se entendían en ese momento cuál era la finalidad y objetivo de una llamada y cuál era el bienestar que se iba a lograr en las personas. Pero bueno, una vez que nos dieron oportunidad de hacerlo en el Hospital General, pues nos dieron carta abierta para poder hacerlo. Tuvimos contacto con el departamento de psicología y ellos eran quienes nos daban las listas y nos decían, con él haces videollamada, con él haces una llamada. Entonces, pues ahí se fue dando y pues hicimos un buen número, creo que fue un buen número de llamadas que pudimos conectar. ¿Cuántas llamadas? ¿Cuántos minutos, Alfredo? Pues bueno, alrededor de 203 llamadas. Cada llamada era un aproximado de 3 minutos, que muchas veces el paciente no podía hablar los 3 minutos. Había que cortar, tranquilizarlo y nuevamente volverlo a hacer. Entonces, la conexión que en ese momento se tenía afuera con la familia, dentro con el paciente, eran emociones a flor de piel en los dos lados. ¿Qué emociones experimentabas tú, Alfredo, que estabas ahí en medio, constatando entre la persona que estaba preocupada y quería ver a su familiar y el familiar que no sabía si iba a volver a verlo? Yo creo que todas las emociones, desde la impotencia de saber que alguien ya no quería hablar con él, el enojarte por impotencia de decir, ¿cómo es posible que lo pudieras abandonar? Pues llorar definitivamente sí, porque pues la gente le podían decir cosas que yo creo que en vida no nos las podemos decir. Y ese era como el momento indicado. Entonces, tanto afuera como adentro,
en esa videollamada, en esa llamada, la gente se podía desplayar hablando lo mejor y lo que podían hacer por ellos. Alfredo, de todas estas llamadas que te tocaron, de estas 203, ¿fueron más aquellas que terminaron en una despedida? ¿O hubo muchas que probablemente te tocó, no sé que probablemente no puedes saber el final de todas, pero de algunas que te haya tocado saber que el paciente logró recuperarse, logró salir del hospital, logró reencontrarse? Sí, tenemos ahí, todavía conservamos algunos mensajes de WhatsApp donde la gente nos daba las gracias porque esa llamada fue como el punto de partida y el cambio que le generó de bienestar a su paciente, el bienestar que ellos tenían y que pues a las atenciones médicas pudieron salir adelante. Lo lograron y pues definitivamente ya no querían volver definitivamente, pero sí hubo muchas llamadas muy emotivas, muy alegres, pero también había otras Muy tristes. ¿sí? ¿Qué era lo más triste, Alfredo? El saber que las dejaban abandonadas. O sea, hubo muchas personas. Hubo personas que quedaron ahí, que no querían ya hablar con ellos.